Señales 13. Presenta Inteligencia Artificial, al alcance de todos. Bueno, en realidad el modelo lo que hace es establecer una élite política, una esfera, una burbuja que vive en realidad en condiciones francamente impresionantes. Es decir, un sueldo mensual, cada mes te depositan 10.000, en este caso 10 millones de pesos en tu cuenta bancaria. Bueno, y eso te saca de la realidad. Obviamente que eso te saca de la realidad. Además tienes todo un staff que está contratado para servir a tus decisiones, a tu voluntad, a tus intereses. La política vive encapsulada en una burbuja de fantasía, en Happyland. Lo mismo pasa en la moneda. Los sueldos altos hoy día están precisamente en esos ámbitos. En el quehacer público se genera un bienestar de mucha gente, y eso alejó de la realidad. Yo siempre decía, ¿qué problema tenemos con asegurar una buena educación, asegurar una buena salud, asegurar una buena jubilación? ¿Hasta cuándo explotamos? ¿Hasta cuándo esquilmamos a la gente en este sentido? Eso terminó siendo muy incómodo. ¿Pero por qué? Porque adicionalmente hay poca capacidad reflexiva, hay poco pensamiento crítico en el ámbito de la política. Esto no es una broma, lo digo en serio. A muchos de mis colegas yo les pregunté muchas veces, cuéntame cuál es tu último libro leído en el año que está terminando. Bueno, en realidad revisaban 1 año y 2 años y 3 años y no habían leído nada. O sea, estaban absolutamente administrando conocimientos muy antiguos y no actualizándose día a día, que es lo que hace la gran mayoría de los chilenos. En consecuencia, es un grupo que está fuera de la realidad. Y lo tercero es que al no haber pensamiento crítico, la pregunta es, ¿dónde está el pensamiento crítico? El pensamiento crítico está en los centros de estudio, en el Libertad y Desarrollo, en el Instituto Libertad, había en otros de siglo XXI, en fin, hay muchos de distintas tendencias que son los que hacen el pensamiento. Y desgraciadamente nuestros políticos durante mucho tiempo se dedicaron a repetir como loros lo que se decían en esos centros de estudio. Y esos centros de estudios respondían ¿a quién? Al que ponía la plata. ¿Y la plata la ponía quién? Bueno, los 10 que están a cargo de manejar el tesoro público de este país. Tesoro público y tesoro privado de este país. En definitiva, los dueños del poder económico del país. Y eso fue lo que generó la ruptura de la relación, de la vinculación. Eso es lo que explica la tremenda explosión que se visualizó en la sociedad, cuando ya el abuso y la impunidad llegaron al extremo. Pero esto fue un proceso largo, al menos de 30 años de acumulaciones permanentes. Bastó una gota y terminó explotando como explotó. Yo hace muchos años empecé a estudiar en paralelo a mi trabajo político y público. Empecé a hacer mis estudios de diplomados, empecé a hacer un magíster, luego seguí estudiando, me vinculé con Europa, con redes internacionales y seguí haciendo mi doctorado. En ese camino me vinculé con Granada, con Madrid, me vinculé con Helsinki, con Estocolmo, y me empecé a meter en una red de pensamiento global. ¿Y qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta tempranamente que había un cambio de etos. ¿Qué es el etos? El etos, amiga y amigo, es lo que define la ética, la estética y la emocionalidad. La ética, es decir, cómo nos comportamos frente al medio ambiente, a los otros, etc. Para que se entienda mejor, la discusión clave en el modelo chileno respecto del tema ético es lo individual o lo colectivo, los bienes privados o los bienes públicos, el grupito pequeño de poder o la comunidad, el sentido de comunidad. Ahí está la ética. Bueno, y eso está vinculado a la estética, qué es lo bueno, qué es lo bonito y qué es lo feo, cómo se comporta, se expresa en la música, en la poesía, en la televisión, en todas partes. Y luego la emocionalidad. ¿Qué emocionalidad le genera esto a la gente? En el caso chileno, para que usted me entienda, generó una emoción de desconfianza. Pregúntese usted, ¿usted ha vivido los últimos 10 años en una emoción de la confianza respecto a la autoridad pública o de la desconfianza? Usted respecto del empresariado, fundamentalmente cuando va a la farmacia o al supermercado, ¿va con confianza? ¿Va confiado en que va a recibir una buena atención y un precio justo? ¿O va pensando en que lo van a asaltar poco menos que detrás del mostrador? No sé, vive en la desconfianza.
Etos, ética, estética, emocionalidad. Eso es lo que yo me di cuenta que había cambiado y que había un cambio aún más profundo. Hemos exacerbado el pensamiento racional durante 100, 200, 300 años. Y yo me di cuenta que en realidad nada de lo que hace el ser humano tiene casi ninguna relación con lo racional. Las decisiones más importantes de una persona no tienen que ver con lo racional. Cuando usted se va a casar, que es la decisión más importante de su vida, ¿tiene racionalidad? No, es emocional. Cuando usted decide cuántos hijos va a querer o va a tener, ¿es racional? No, es emocional. Cuando usted define el barrio donde quiere estar, con quiénes quiere convivir, dónde quiere participar, son puras decisiones emocionales. Tiene que ver con una segunda cuestión que se desprende de esto. Objetividad, no, pensamiento objetivo. La misma comunicación dice, nosotros somos objetivos. No hay objetividad. Lo que hay es emocionalidad, que está vinculada a la subjetividad. Y ahí surge el elemento clave. Y eso es lo que yo entendí muy tempranamente. En el mundo que emerge, lo más importante no es lo objetivo. En el mundo que emerge hoy día con fuerza, brota como una planta, lo más importante es la subjetividad, es decir, la emoción, el sentimiento, el acto de vivir y de sentir que tiene un sujeto, subjetividad. Y ahí está lo clave, y ahí está la adhesión, la fidelidad, el poder compartir en confianza, etc. Eso es lo que no se ha entendido en la sociedad chilena y por eso que hoy día la gente, el ciudadano, siente que su subjetividad está afectada o dañada porque en realidad nos movemos en el abuso, en la impunidad, en la injusticia, palos para uno, cárcel para otros y cursos de ética para algunos. Eso la gente lo percibe con claridad y se da cuenta que hay una asimetría, una cuestión que no responde a la equidad, a la igualdad, a la justicia. Señales 13.